Shabbat Shalom, amados hermanos. Yahweh Elohim, el Santo bendito, les guarde y les bendiga a todos y cada uno de ustedes, sus casas y sus familias. Bendigan todos a su majestad Yahweh Elohim, el Creador Santo bendito, soberano del cielo y de la tierra. Y con él, por él y en él, bendigan a su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Yahshua Hamashiach, como lo ordena el mandamiento escrito en el Tanakh, en el libro de Juan capítulo 5 verso 23, que textualmente dice: todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Eso quiere decir que todo creyente que le rinda adoración al Padre, al Abacados, al Santo bendito, debe rendir adoración a Yahweh es salvación, Yahshua, el Hijo amado. Aquel que no adora al Hijo no adora al Padre que lo envió. Que la presencia divina de su Ruach HaKodesh, el Santo Espíritu de Dios, sea glorificado en todo su esplendor, en el Ejad perfecto del Creador Santo bendito. Escrito en Deuteronomio 6:4. El Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre. Un solo Ruach HaKadosh que lo envuelve todo y lo subsume todo en su gloria divina. Bendito sea Yahweh por siempre. Un solo Dios vivo, santo y verdadero, digno de ser exaltado, adorado y glorificado por siempre. Doy gracias a mi Padre eterno por permitirme estar con ustedes una vez más, trayéndoles la palabra que ha sido dispuesta para nosotros desde la eternidad, y que es la única palabra que nos muestra el camino de salvación, el único camino que nos conduce al Padre. Gracias a Elohim por permitirme ser un instrumento suyo para salvación, para llevar a todos este mensaje de salvación. Que esta palabra no quede en el vacío, sino que recoja los frutos esperados para la eternidad. Bendito sea Yahweh por siempre y para siempre. Que mengue el hombre para que crezca Yahshua en nuestros corazones. Que haya mucha sed en ustedes y haya agua, agua del manantial que fluye de Yahshua, el amado del cielo, para que les calme esa sed, sed de la palabra, y no sientan ustedes hoy sed del mundo, de la carne y de las cosas del mundo, sino que sientan sed de la bendita Torah. Le pido a Elohim que lleve este mensaje a todo aquel que necesita esta palabra, y que ustedes, amados del Eterno, que escuchan estas enseñanzas, reenvíen, retransmitan estas enseñanzas a toda persona que necesite recibir palabra. Todos necesitamos. Todo es para la gloria de Dios y para bien de nuestras almas. Y usted tiene el deber, porque tiene un llamado de reenviar todas estas enseñanzas a todo aquel que necesita la palabra. Predico, evangelizo, enseño en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach y para gloria de Elohim y para bien de nuestras almas. En el nombre de Yahshua comparto con ustedes esta enseñanza del día de hoy, de inicio de Shabbat. Es nuestro día de Shabbat, nuestro día de reposo. Bendito sea Yahweh por siempre. Muy bien, mis amados hermanos, amados del Eterno. Vamos a hablar hoy acerca del cuidado que debemos tener con todos aquellos grupos de personas que se hacen llamar mesiánicos, o cristianos, o seguidores del Mesías de Israel, y no lo son en verdad. El pueblo apartado de Elohim, que fue sacado de Israel, de Egipto, de Misraim, y que trasciende hacia la eternidad, el pueblo de Israel, el pueblo apartado. Bendito sea Yahweh por siempre. Es un pueblo que debe tratar de no estar contaminado ni mezclado con las cosas del mundo.
y debemos cuidarnos de todos aquellos que se hacen llamar seguidores del Mesías y no lo son. Este es uno de los temas que forma parte de la secuencia de enseñanzas que he ido ofreciendo al pueblo de Dios, a todos los que escuchan, para que todos estemos con los oídos espirituales bien abiertos, los ojos del alma bien despiertos y el corazón que le agrada a Elohim, muy dispuesto a caminar en los caminos del Señor Yahshua HaMashiach, nuestro Adón. Todos nosotros, como miembros de la Asamblea Kadoshim de Yahweh, debemos tener mucha claridad sobre el alimento que recibimos y el alimento que queremos ofrecer a nuestro prójimo, incluidos los de nuestra casa. Debemos estar siempre muy dispuestos a recibir Torah, a ser instruidos, a estar siempre aferrados al Ruach de Yahweh, al Espíritu Santo de Dios, para que nos guíe al conocimiento de la Emet, de la verdad. Los tiempos apremian, mis amados. Pareciera que es muy lento, pero no lo es. La gente ve que pasan los años, y nunca ven algo sobrenatural y poderoso que se manifieste en las alturas. Pronto sucederá. Cada día la situación se va a ir haciendo más difícil en la vida espiritual de santidad y obediencia. Obediencia a los santos mandamientos de la ley de Dios y a su bendita Torah, a su palabra. La confusión, la herejía, la apostasía, la blasfemia, el engaño, la iniquidad, la maldad y todo aquello que aparta al ser humano del Creador Santo bendito, avanza cada día con enormes pasos de gigante, y un denso nubarrón de oscuridad está arropándolo todo, y el mundo poco se está dando cuenta de eso. Pero todos nosotros debemos estar despiertos, alumbrados bajo la poderosa luz del Mesías Yahshua, quien es el único que nos conduce por caminos de santidad, de verdad, de justicia, de obediencia. Por eso es importante escuchar este tipo de enseñanzas, mis amados. Esta es una voz, llamémosle así, como de alerta para todas las congregaciones en sus diferentes denominaciones cristianas, mesiánicas, protestantes, católicos y demás comunidades religiosas que quieran aferrarse a la Torah de Elohim, a la bendita y única y sagrada, perfecta, infalible palabra de Dios. Los creyentes deben estar muy alerta y no dejarse engañar por supuestos rabinos que han surgido últimamente. Rabinos que son una figura netamente farisaica, expertos en alajat judía, o los que se hacen llamar morim, rebé, roé, que traduce pastor en hebreo, u otros que se hacen llamar líderes, apóstoles, emisarios, enviados, profetas, y muchos otros que se presentan como expertos en la Torá. No son todos, son los cuantos, afortunadamente no son todos los que están en esa situación. Pero sí son muchos los que han dejado la fe en el bendito Mashiach Yahshua, después de haber sido creyentes practicantes de la palabra de Dios, y ahora se han vuelto judaizantes, religiosos, que se creen más judíos que los judíos, que no perdieron su identidad, los judíos. Pero hay unos que se están creyendo mucho más judíos que ellos mismos. Como dicen los hermanos católicos, unos líderes religiosos que están surgiendo últimamente que se creen más católicos que el mismo Papa. Esos tales maestros mesiánicos, que se autodenominan mesiánicos, están en muchas cosas resultando siendo más peligrosos que los propios judíos que nunca han creído en el bendito Yahshua. Se hacen llamar rabinos y sus seguidores y las demás personas que desconocen lo que verdaderamente es un rabino judío y lo que son las leyes del rabinato judío, los siguen, los escuchan y les obedecen y se someten a sus enseñanzas sin discernir en la escritura sagrada. Personalmente he tenido contacto con gente, con personas, con creyentes que están en esa situación.
Y tan pronto comienzo a hablarles de sus errores religiosos o espirituales, se incomodan y se alejan y no vuelven más a escuchar este tipo de enseñanzas de las raíces hebreas, porque les están enseñando puros, allá donde están les están enseñando puros rezos del Sidur judío, les están enseñando pura dogmática religiosa judía. Entonces me llegan con sus escritos y dicen, mire pastor, esto es lo que hago en la mañana, esto es lo que hago en la tarde, esto es lo que hago en la noche, esto es lo que hago en los días de Shabbat, esto es lo que hago en las demás conmemoraciones. Es que ni siquiera distinguen entre las conmemoraciones religiosas con fundamento en la Torá y las conmemoraciones civiles propias de la identidad nacional judía o fiestas patrias, como es el caso del Día de la Independencia de Israel. Por ejemplo, no identifican entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, donde utilizan otro libro de rezos como el Mahzor, por ejemplo. Y no es que este tipo de costumbres religiosas esté mal, no, de ninguna manera. Pero debe saberse que este tipo de religiosidad está bien, es para el pueblo judío, no para nosotros, los injertados al olivo natural, los seguidores de la Don Yahshua. Pero los que están incursionando en estas prácticas dicen que se sienten muy felices haciendo todo eso. Dicen que les gusta mucho hacer todo eso porque viene en idioma hebreo, con traducción al español o a otras lenguas, y eso les parece espectacular. Y también llegan hablando de que unos se identifican con las doctrinas de la tradición askenazí y otros con los grupos sefardíes y otros con muchos grupos religiosos. Todos estos rezos que les están enseñando a los nuevos creyentes se fundamentan muy poco, pero de verdad muy poco en la Torah escrita de Elohim, en su Tanakh, en el Brit Hadashah o mensaje de salvación eterno. La gran mayoría de rezos, de prácticas y confesiones que se hacen en sus respectivas letanías diarias son tradiciones recogidas en el Talmud, pura Torah oral, pura cábala y puro misticismo disfrazado de buena religión. Y no es que esto sea del todo malo, como ya se los dije, hay cosas buenas, pero buenas para quienes, buenas para los hermanos judíos que no han abrazado el evangelio de la salvación de Yahshua, bueno para sus costumbres, pero muy poco de eso es bueno para los creyentes en el Mashiach. Para nosotros existen las promesas del nuevo pacto en Yahshua. Para nosotros existe el Tanakh, desde Bereshit, Génesis, hasta Revelaciones, Apocalipsis. Allí está lo que debemos aprender, lo que debemos escuchar y obedecer. Bendito sea Yahweh por siempre. Varios de estos llamados rabinos y morim están aprovechando su antigua profesión de fe cristiana o católica o protestante, mesiánica o cualquier otra para infiltrarse en las iglesias, en la fe, en la religiosidad, y poco a poco se han ido introduciendo en las comunidades religiosas con la excusa de profundizar más la Torá y las raíces hebreas y se hacen llamar mesiánicos, pero no hacen nada de lo que dicen. Lo que hacen es comenzar a enseñar sobre la tradición oral del judaísmo. Igual que lo hacen otras denominaciones que le ponen añadiduras a la Sagrada Escritura y le dan el mismo valor, si es que no mayor que las palabras escritas en el libro sagrado. Como sucede, por ejemplo, en el catolicismo, donde dicen que la revelación se compone de la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, y llaman sagrada, le dicen así sagrada, llaman así a la tradición oral humana, creada por hombres y por mujeres católicos, y la ponen incluso por encima de la palabra de Yahweh. O como sucede en muchas iglesias protestantes, donde una serie de tesis y de escritos interpretativos de seres humanos tienen más fuerza que la misma palabra de Dios, como por ejemplo las doctrinas adventistas, donde la Sagrada Escritura va unida a los escritos de la señora Ellen White, de cuyos escritos muchos dicen
eso es espíritu de profecía, y otros llegan a decir es palabra de Dios, entre muchos otros ejemplos que pudieran citarse. La gran confusión que está surgiendo es que también para los judíos no mesiánicos, es decir, para los hermanos judíos que no creen en Yahshua como el Mesías prometido a Israel y a la humanidad, la Sagrada Escritura, la Torá, el Tanakh, el Brit Hadashah, va unida a la Torá oral, y dicen que esa instrucción, esa Torá oral, es palabra de Elohim. Inclusive, como les digo, algunos llegan a poner la Torá oral por encima de la Sagrada Escritura, que es palabra de Dios. Sí es verdad que los libros y los escritos judíos son compilaciones de estudios y de enseñanzas rabínicas de las cuales sacamos mucho provecho. Eso es verdad. Pero esos escritos y toda la Torá oral no son palabra de Dios, no son palabra de Yahweh, Elohim. Bendito sea su nombre. La misma Torá en el libro de Devarim nos dice, nos ordena, no añadan ni quiten para obedecer los mandamientos de Yahweh tu Elohim, que yo les estoy dando, dice el Kadosh Baruj Hu. No añadan lo que yo les estoy diciendo y no le resten a lo que les estoy dando. Eso está escrito en Devarim, libro de Deuteronomio, en el capítulo 4 versículo 2. Y así como estas denominaciones, cada día están surgiendo cientos y cientos de agrupaciones con un tipo de identidad, con misión y visión de creación humana, y se extienden como una gran industria mercantil que busca acaparar la atención de sus clientes, utilizando todo tipo de estrategias de marketing religioso. Hermanos israelitas de la Galut, de la diáspora de estos tiempos finales, la Torá o la instrucción o la palabra del Creador Santo Bendito es perfecta y completa, de fácil comprensión. Entonces, ¿por qué crear otro tipo de escrituras de origen humano, disque propicias para la salvación? ¿Es que acaso no basta con la palabra perfecta de verdad y santidad que procede del Santo Bendito, Su Majestad Yahweh Elohim, para quitar o añadir otras cosas que no tienen origen en el Espíritu Santo de Dios? Vean el caso de la Torá oral, que se compone, por ejemplo, del Mishnah, del Talmud de Jerusalén, escrito por allá en Siberia, el Talmud babilónico, el Midrash, alajot rabínicas, entre otros escritos de origen humano y no divino. A estos escritos se les da incluso más credibilidad que a la misma palabra de Dios, y son los escritos que están tomándose como fundamento para enseñar una nueva fe. Yahshua nos advirtió en sus enseñanzas sobre las doctrinas religiosas humanos, y entre muchas otras cosas Yahshua dijo: los maestros de la Torá y los perushim se sientan en la silla de Moshe, así que cualquier cosa que le digan ellos que Moshe dijo, tengan cuidado de hacerla, pero no guarden sus ordenanzas ni hagan lo que ellos hacen, porque ellos hablan pero no actúan, lo dijo Yahshua. Ellos cargan o atan cargas tan pesadas a los hombros de la gente, pero no alzan un dedo para ayudar a cargarlas. Todo lo que hacen lo hacen para ser vistos por los demás. Son palabras del Adón Yahshua, escritas allá en Mateo 23, del 2 al 5. En Mateo 23, capítulo 23, versículos del 2 al 5. Permítanme poner un ejemplo real. Más adelante voy a poner varios ejemplos, pero este es un ejemplo real de una ordenanza judía que dice, por ejemplo, cuando usted se levante en la mañana, debe ponerse el zapato derecho primero, luego el zapato izquierdo, después debe volver al izquierdo para amarrarse las agujetas, y después debe irse al lado derecho. Después de eso, que usted se amarre primero un zapato y luego el otro. Después de eso, usted sí se puede levantar de su cama para ir al baño a hacer sus necesidades físicas. Y solo después de todo eso es que usted puede hacer sus oraciones, sus tefilot.
¿Saben ustedes cuántas personas que se hacen llamar mesiánicas o seguidores del Mesías están repitiendo ese tipo de costumbres día tras día? Son muchas, mis hermanos. Costumbres como esta, yo les pregunto, ¿costumbres como esta conducen a la salvación? ¿Tenemos que obedecer todos estos mandamientos humanos? Este es uno de los motivos del por qué nos rechazan. Sencillamente porque se les quitan esas cargas religiosas de sus lomos a los creyentes. Se les dice, no hermano, hermana, eso no se ponga con todas esas cosas. La palabra de Dios nos hace libres, porque estas disposiciones rabínicas terminan convirtiéndose en cargas de obligatorio cumplimiento, volviendo al creyente como un muro de concreto lleno de puras prácticas religiosas, pero sin mover del Ruach de Elohim. No hay mover del Espíritu Santo de Dios, solo letra. Yahshua nos dice, hay de ustedes maestros de la Torá y perushim, fariseos, hipócritas, porque están cerrando las puertas del reino de Yahweh en la cara de la gente, y no entran ustedes ni dejan que los demás entren o lo hagan. Hay de ustedes maestros de la Torá y perushim, dice Yahshua, hipócritas. Ustedes son como sepulcros blanqueados que lucen bien por fuera, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda clase de podredumbre. Esas son palabras del Mesías Salvador. Van a ver ustedes en los próximos meses, estamos en el mes de enero, cuando inician las fiestas anuales, van a ver muchas iglesias, ustedes van a verlas, iglesias pomposas, llenas de todo tipo de reliquias, de religiosidad y de ceremonias muy vistosas, acompañadas por sermones muy talentosos y llenos de discurso motivacional, predicadores muy elegantemente vestidos con trajes de la cultura judía, con mantos bien bordados y nuevos, con filacterias, con quipás nuevas y decoradas. Van a ver púlpitos llenos de decoración, salones bien adornados. Y si es por el lado del cristianismo, pues comenzando con el catolicismo a la cabeza, van a ver todo el despliegue de religiosidad, por ejemplo, ahora que llega en el mes de febrero, marzo, la mal llamada Semana Santa, dentro de 2 meses y medio. Eso es increíble ver todo lo que hacen. La gente cree que con todo eso es que le agrada, con todas esas cosas van a agradarle a Elohim. ¿Cuántas personas, comenzando por muchos maestros y predicadores que están pulcramente vestidos allá en sus salones, que el Eterno guarde mi boca, pero se ven así a la vista humana, huelen a perfume agradable y caminan en esos salones con un olor nauseabundo, olor a muerte y a inmundicia espiritual, y Yahweh nos guarde, pero creen que con verse bien vestidos, perfumados, bien arregladitos ante los ojos humanos, con eso son salvos. Hipócrita, les dice el Espíritu Santo de Dios, son como sepulcros blanqueados que lucen bien por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y toda clase de podredumbre. Yahshua nos dice así que cualquier cosa que le digan, que Moshe dijo, tengan cuidado de hacerla. ¿Por qué el Mesías dijo eso? Porque justamente estaba escrito en la Torá lo que Moshe ya había hablado muchos años antes acerca de Yahshua. Yahweh levantará un profeta como yo de entre ustedes, de sus propios hermanos. Préstenle atención solamente a él y solamente a él. Yo levantaré para ustedes ese siervo, y yo pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo les ordene. Dice el Kadosh Barujú, cualquiera que no lo escuche a él, mis palabras, las cuales él hablará en mi nombre, tendrá que rendirme cuentas a mí, dice el Santo bendito. Está escrito allá en Deuteronomio 15, capítulo 15, versículos 18 y 19. Moisés dijo que debíamos escuchar a Yahshua. Muy claramente el Mesías Yahshua
les dice a toda esta humanidad que obedezcan la ley que Él nos da, la ley de Elohim, pero que no hagan lo malo que esos tales líderes religiosos hacen, que son meros mandamientos de hombres, meras tradiciones. La palabra hebrea es takanot, que literalmente significa puras promulgaciones rabínicas de los maestros. El libro de Mateo nos da un claro ejemplo de las alajás rabínicas y cómo Yahshua los confronta. Cuando le dicen, ¿por qué tus discípulos, tus talmidín, rompen las tradiciones de los ancianos? Puras takanot. Ellos no hacen netilat, yadayín antes de comer. O sea, no se lavan las manos antes de comer. Yahshua les respondió, en verdad, ¿por qué ustedes rompen el mandamiento de Yahweh por sus tradiciones? El lavado de manos no es un mandamiento del Eterno, sino una takanot, un mandamiento de hombre. El Talmud y el compendio de la Torah oral dicen que si caminas más de 4 pasos sin kipá, esa persona está en pecado. Imagínense ustedes. En el Talmud babilónico, en el Kirushin 66a y en el Nidá 33b, declaran que el hombre antiguo de los rabinos, que conocemos como ortodoxos actuales, el nombre para ellos es Perushim, o sea, fariseos, y la Shemishá, o sea, la ordenación, ha sido transferida desde Mosé a los ancianos, después a los fariseos y por último a los ahora conocidos como judíos ortodoxos. Si un gentil de los que ahora se hacen llamar judíos mesiánicos repite las tradiciones de los judíos, también lleva la etiqueta de perushín, de fariseo, y debe sujetarse a sus enseñanzas, que son muy particulares y muy propias de la cultura judía. Según el Midrash Shifré 1.54 dice, si los rabinos te dicen que tu mano derecha es la izquierda, o que la izquierda es la derecha, usted debe escucharlo y obedecerle. Usted no debe cuestionar a ese rabino. Imagínense ustedes. Ellos enseñan que los rabinos judíos tienen la misma o hasta mayor autoridad que el mismo Creador Santo Bendito. Ellos dicen que el Eterno había declarado estas palabras: mis hijos me han vencido, que Elohim dijo eso. En otras palabras, los rabinos no esperan revelación de los cielos porque ellos tienen la única autoridad para interpretar la Torá. Ellos tienen un dicho famoso que dice, nosotros promulgamos y Hashem, o sea, Dios, cumple y obedece. Imagínense ustedes, es la misma doctrina católica del jefe del clero romano que conocemos como el Papa Romano, del cual dicen los obispos católicos y los creyentes católicos que este hombre, el Papa, dice que es el representante de Dios en este mundo, en la tierra, y lo que él diga es como si lo dijera el mismo Dios. Dicen que su palabra tiene el nivel de infalibilidad, es decir, no puede ser contradicho por nada ni por nadie porque jamás se equivoca, y su palabra es perfecta. Que Yahweh nos guarde. Increíblemente los rabinos mesiánicos viven criticando a los rabinos judíos, no creyentes en el Mesías. Sin embargo, repiten todas sus prácticas, se contradicen, pero en la práctica hacen lo mismo, sin discernir que los judíos, miembros del verdadero rabinato judío, siguen unas reglas estrictas, culturales, semánticas, sociales y religiosas en su interpretación de la escritura sagrada. Por ejemplo, dicen que la Torá está escrita en un código divino y oculto, y que solo los judíos ortodoxos, adiestrados en Torá oral, pueden entender esas palabras. Sin embargo, la misma Torá los contradice y enseña diferente cuando dice, congreguen a la gente, los hombres, las mujeres, los pequeños y los extranjeros que tengan en sus pueblos, para que ellos oigan, para que ellos aprendan, para que ellos teman a Yahweh, su Elohim, y tengan cuidado de obedecerle todas las palabras de esta Torah. O sea, congreguen y enseñen a todo el mundo la palabra de Dios, que es fácil de entender.
Está escrito en Deuteronomio capítulo 31, versículo 12, mis amados hermanos. Otro ejemplo de la gran cantidad de doctrinas confusas que están llevándose a la práctica es cuando ordenan santificar la tradición. Imagínense ustedes, santificar la tradición. Toda costumbre judía se convierte en Torá viva. O sea, que si se ha practicado por generaciones se convierte en regla o en ley semejante a la Torá escrita. Por eso es que nos encontramos, por ejemplo, con el Shulchan Aruch, que establece la ley rabínica y que entre muchas otras cosas dice, está prohibido orar con la cabeza descubierta, por ejemplo. Los maestros y predicadores mesiánicos actuales que están surgiendo por doquier, por todos lados, están repitiendo lo mismo, sin detenerse a mirar que se están contradiciendo. Vean ustedes, dicen que son seguidores abnegados del Mesías, pero en la práctica son seguidores consumados de las leyes rabínicas. Esos mesiánicos no entienden que santificar la tradición, o en otras palabras, santificar los preceptos que se conocen como minag, está prohibido por la misma Torá. El libro de Deuteronomio en el capítulo 4 versículo 2 dice expresamente, para obedecer los misbot, los mandamientos de Yahweh tu Elohim que yo les estoy dando. No añadan a lo que les estoy diciendo y no le resten. Esas son palabras de Elohim, es a él solamente. Y ahí más adelante en Deuteronomio 12:32, el libro sagrado dice, todo lo que yo les estoy ordenando, ustedes tendrán cuidado de hacerlo. No le pongan y no le quiten. Muchos de estos grupos mesiánicos dirigidos por los llamados rabinos, Moré, Rebé, Roe, líderes, apóstoles, profetas, modernos, visionarios, posmodernistas, oradores y transmisores del positivismo, maestros y supermaestros, iluminados de todo tipo de creencias, están invalidando la ley de Elohim con sus propias actuaciones atrevidas, llevados por la emoción de la carne, que los lleva a ser imitadores de doctrinas humanas y dejan de ser imitadores de Yahweh y del Mashiach Yahshua, como lo ordena el mismo Tanakh. El Biri Hadassah nos dice, así pues imiten a Yahweh como sus hijos amados. Dice Efesios 5:1. No dice imiten ni escuchen a los seres humanos, solamente a Elohim. Y de paso, lean la primera carta a los Corintios en el capítulo 11, versículo 1, donde dice, por lo tanto todos nosotros, con la cara descubierta, vemos como en un espejo la gloria del Adón, y estamos siendo transformados en su propia imagen, de un grado de gloria al próximo por Yahweh, que es el Ruach HaKodesh. Saulo nos dice que lo imitemos a él como él imita al Mesías. Pablo no imita a los fariseos, conociéndolos muy bien no los imita, ni imita sus costumbres rabínicas. Saulo dice, traten de imitarme a mí, así como yo mismo trato de imitar al Mashiach. Primera de Corintios 11:1. De esta manera, si ustedes miran con mirada espiritual y se fijan solamente en la escritura sagrada, podrán darse cuenta que son innumerables, cientos y cientos los errores que se están transmitiendo y enseñando en estas congregaciones mesiánicas que están surgiendo por todos lados. Entiendo yo que la misma sed de aprendizaje de las almas que buscan un mejor alimento espiritual para edificarse a la estatura del Mesías Salvador, incluso la misma sed de los predicadores que buscan mejores pastos para el redil del Adón, sumado a la poca información o a la desinformación y a la búsqueda de la emet, de la verdad en la misma palabra de Dios, que ahora lo hacen es por internet, porque ahora los maestros y predicadores de las iglesias no se arrodillan, ya no se postran a pedir orientación,
o instrucción, la guía y la revelación del Espíritu Santo de Dios, sino que se meten es a buscar en internet dónde van a encontrarse, o qué van a encontrar, o qué van a buscar, dónde encuentran enseñanzas, y allí lo con lo que se van a encontrar es con múltiples enseñanzas. El internet son como pozos de aguas estancadas. Allí aparecen grupos, doctrinas, religiones. Todo eso lleva a que el alimento que se ofrece al redil en muchos casos esté contaminado de diferentes mezclas doctrinales humanas. Y todo eso, en vez de hacer el bien para las almas, lo que termina haciendo mucho daño a la verdadera emuná, a la verdadera fe obediente que nos demanda la palabra de Dios. Miren, hermanos, son tantas las cosas que se están haciendo como costumbre religiosa que no finalizaría hoy con esta enseñanza hablándoles de todo eso. Pero sí voy a mencionarles solo unos ejemplos con los cuales ustedes van a entender todo el resto. Voy a mencionarles solo unas pocas cosas, enseñanzas incorrectas. Créanme que no exagero cuando digo que son cientos y miles de enseñanzas incorrectas y que ninguno de nosotros estamos obligados a practicar. Por ejemplo, le están cambiando el nombre al Kadosh, al Santo Bendito, al Creador y Poderoso, su Majestad Yahweh, y a Yahshua. Ya no lo llaman por su nombre para adorarlo y glorificarlo, porque su nombre fue oculto desde hace mucho tiempo, y ahora que ha sido revelado no lo quieren pronunciar ni adorar. Por eso le dicen Hashem, el nombre, le dicen Eterno, le dicen Adonai, le dicen Jehová, le dicen Jesús, entre otras formas, cumpliéndose lo que dice el Tanakh, donde dice: es por tu causa que el nombre de Elohim es blasfemado por los Goyim. Lo dice allá el libro de Romanos 2:24 y lo dice Ezequiel 36, del 20 al 23. Yahshua vino a dar a conocer el bendito nombre Kadosh para que fuera adorado por los seres humanos. El Tanakh claramente dice: yo di a conocer tu nombre a la gente, al mundo, el nombre que me diste. Todo este mundo, toda esta gente del mundo eran tuyos, tú me los diste y han guardado tu palabra. Bendito sea Yahweh. El libro de Juan, en el capítulo 17, el capítulo 17 de Juan es el que más habla del Ejad de Deuteronomio 6:4. Yahshua lo explicó muy bien ahí. Y ahí en el capítulo 17, en el versículo 6, dice el Brit Hadashah, dice: yo les he dado a conocer tu nombre y continuaré dándolo a conocer, como está sucediendo hoy día por medio del Espíritu Santo, para que el amor con el que me has amado pueda estar en ellos y yo mismo pueda estar unido con ellos. Juan 17:26 también habla así. El Salmo 83 en el versículo 18 dice: déjales, oh Abacados, Padre eterno, saber que solamente tú, cuyo nombre es Yod Hei Wab Hei Yahweh Elohim, eres el Altísimo sobre toda la tierra. Ahí no aparece Hashem, ni Adonai, ni Jehová, no, aparece Yahweh. Uno de los motivos por los cuales el mundo camina en oscuridad es porque no se le da la gloria debida al Altísimo y a su nombre Kadosh. ¿Y por qué es tan importante conocer, pronunciar y adorar el nombre del Altísimo? Pues la respuesta está en la misma escritura, Juan 17:3. Léanlo. Ahí está esa revelación grandísima que dice: la vida eterna es esta. Escuchen, la vida eterna para todos los que son llamados a salvación es esta: que te conozcan a ti, oh Padre, Abacados, el único Elohim verdadero, y a Yahshua a quien tú enviaste. ¿Sí ven cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, oh bendito Rey Yahweh Elohim, y que conozcan al que tú enviaste. A Yahweh es salvación, Yahshua. Ahí está la respuesta. Solo en el nombre Kadosh tenemos salvación y vida eterna.
Entonces, esa costumbre que se está enseñando en las congregaciones mesiánicas que se llaman así, y en otras iglesias, de no pronunciar el nombre del Eterno o cambiarlo por otros nombres, eso no es correcto. Eso es una costumbre judaizante o católica o protestante en sus diferentes denominaciones. Esa no es una ordenanza para nosotros los llamados a salvación de entre las naciones del mundo. Aleluya. Muchos de estos grupos religiosos no creen en el Espíritu Santo o el Espíritu de santidad o divina presencia o Ruach HaKodesh, y se atreven a decir igual que los judíos que dicen que el que dice espíritu está diciendo demonio o ruajín de maldad. Santo bendito, Yahweh nos guarde. El único pecado, dice la palabra, que no será perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. La Dabar de Elohim dice: el que blasfeme contra el Ruach HaKodesh, contra el Espíritu Santo de Dios, nunca se le perdonará, sino que es culpable de un pecado eterno. Yahweh nos guarde. Hermanos, nosotros hablamos ese español, y en español se dice Espíritu Santo de Dios. Lo demás son meras añadiduras judías que se han declarado enemigos de los seguidores del Mesías por causa del Evangelio o del Besorá y de su Santo Espíritu. Bueno, si alguien dice Ruach HaKodesh, está bien, ok, ese es el nombre en hebreo, o Ruach HaKadosh, pues ya el mismo Elohim, es el Espíritu Santo. Miren, los auténticos creyentes somos los que hablamos del Espíritu Santo de Dios, o del Ruach HaKodesh, o el Ruach de Yahweh, o el Ruach de Yahshua. Bendito sea su nombre. En muchas de estas congregaciones mesiánicas que están apareciendo últimamente, están enseñando que no se puede decir Dios, porque cuando dicen ellos que es que cuando una persona dice Dios, se está refiriendo a Zeus y otras deidades paganas. Pero lo que la gente no sabe es que los judíos también dicen Dios, pero para tratar de hacer la diferencia con los gentiles, con los goyim, así nos llaman, entonces ellos le quitan cualquiera de las dos vocales, ya sea la I o la O. Si le quitan la I, escriben D-os, o le quitan la O y escriben di-os, di-s, perdón. Esto lo hacen dizque para diferenciarse del Dios de los gentiles. Eso es un tremendo error, ya que aunque gramaticalmente lo escriban sin una vocal, lo siguen pronunciando igual que nosotros, Dios. Entonces se han inventado otras estrategias para reemplazar la palabra Dios. La verdad es que la escritura nos dice que Yahweh es Dios y no hay sino un solo Dios al que debemos adorar. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Escucha, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Aleluya. Alabado sea el bendito nombre de Yahweh. Elohim en hebreo significa dioses y Elohá se traduce como Dios. En el Tanakh se utiliza una forma de referirse a Yahweh de manera genérica. Todo el pueblo judío y sus seguidores judaizantes, a quienes bendecimos en el nombre de Yahshua, afirman que la Torah escrita es incomprensible sin la ayuda de la Torah oral, porque todo esto es de la Torah oral, exactamente lo mismo que están haciendo los rabinos mesiánicos, el clero católico y las iglesias protestantes que se atreven a interpretar a Yahweh como si Yahweh Elohim, el gran legislador del cielo y de la tierra, el soberano de todo lo que existe, como si él necesitara de un ser humano para que lo interprete con doctrinas humanas imperfectas, como si el Rey de Reyes no supiera hablar claro y sencillo, como le habla a su pueblo humilde y sencillo con mente limitada. Ustedes pueden ver cómo el pueblo católico, y los menciono con respeto y con aprecio por ellos, porque son parte del reil de Yahshua. Los hermanos católicos han desplazado la palabra de Dios y le creen más a lo que dice el Papa, a lo que dicen los obispos, los curas, las monjas. Le creen más a todos ellos que a la bendita palabra de Dios escrita en el libro sagrado. Por eso ellos no leen la Biblia, ellos solo escuchan y con eso basta.
Van a misa, rezan unos rezos que repiten, se confiesan, pues todos lo hemos hecho porque yo también fui católico. Bendito sea Elohim que me abrió los ojos y siguen en lo mismo. En el catolicismo existe la doctrina del catecismo católico, los libros deuterocanónicos, el misal, el ritual, el pontifical, el leccionario, el litúrgico, el oracional, que son rezos y puras repeticiones, entre otros que son dogmas católicos que han desplazado a la Torá de Yahweh o a la Biblia y solo admiten sus creencias religiosas del clero romano mezcladas con la palabra de Dios. Eso fue lo que dio origen al sincretismo religioso. Esta costumbre religiosa la repiten las iglesias, muchas de las iglesias protestantes nacidas del catolicismo romano, quienes interpretan a su antojo la palabra de Dios y construyen doctrinas humanas, dejando a un lado la Torá de los profetas y de los apóstoles. Otros líderes religiosos que encabezan los grupos que se autodenominan como mesiánicos están negando en forma rotunda que el bendito Salvador Yahshua de Nazaret es el Mashiach esperado, igual que los hermanos judíos. Y sacan sus inventos de escritos de rabinos que nunca lo reconocieron y no lo reconocerán. Y además sostienen que Yahshua dice que sí es hijo biológico de José y de Miriam. Nosotros sabemos que Yahshua es el hijo del Ruach HaKodesh, nacido por medio de una mujer humana, Miriam. Otros de estos rabinos y sus congregaciones están desautorizando el Brit Hadashah, el nuevo pacto, la nueva alianza, con argumentos, por ejemplo, dicen que el Brit Hadashah fue tan manipulado que la palabra de Elohim ya no está ahí. Argumenta que como no se han hallado hasta ahora los originales hebreos del Nuevo Testamento, que llaman así, del Brit Hadashah, entonces esos escritos, los que tenemos como Tanakh, como Brit Hadashah, dice que es pura mentira. Dicen que Constantino tradujo y cambió la Biblia y que por tal razón los escritos caen bajo la sospecha de adulteración. Si es verdad que ese hombre Constantino convocó al concilio de Nicea y por disposición de él se hicieron cambios que han ocasionado mucho perjuicio en la vida religiosa y espiritual de los creyentes, como cambiar, por ejemplo, el Shabbat, que es el día de adoración y reposo, cambiarlo por el domingo, que era el día de adoración al sol, un día pagano. Pero Constantino no era teólogo, ni escritor, ni traductor, por tanto no podía traducir ni hacer una nueva Biblia. Entonces, para sustentar sus teorías, unas teorías que se inventan, dicen que este hombre dice que entonces le ordenó a otras personas, como a Eusebio de Cesarea, por ejemplo, que hiciera traducciones amañadas. Esto es incorrecto, ya que para tener el canon actual de las escrituras sagradas, los judíos mesiánicos fueron los primeros en hacerlo antes que los judíos no mesiánicos. Y eso se hizo en asambleas de eruditos y sabios y creyentes, y por encima de todo está el poder del santo y bendito Espíritu de Yahweh Elohim y su poder que lo alcanza y lo subsume todo bajo su autoridad. Y el Ruach HaKodesh no va a permitir ni permite que su palabra sea manipulada tan groseramente hasta el extremo de que no sepamos a qué aferrarnos. Nuestro poderoso Yahweh, a través de su divina presencia, que es su Ruach, ha permanecido en la historia y también estuvo ahí en esos momentos de la historia y no podía permitir que hubieran manipulaciones tan escabrosas en los manuscritos al punto que se perdiera su esencia. La misma escritura dice que el Evangelio eterno permanece para siempre, así lo dice. Les estoy mencionando solamente unos pequeños ejemplos de la gran cantidad de desaciertos que se están enseñando como Torah en las iglesias mesiánicas de la actualidad, que se autodenominan así, y que están sembrando mucha confusión en el pueblo de Dios. El pueblo apartado y comprado por la sangre del Mesías. Por eso hay que tener mucho cuidado con esos grupos religiosos, con la gran mayoría, no todos, y esos líderes
que están surgiendo y que están encantando a sus seguidores con meras fábulas religiosas. Hay muchos que están haciendo mezclas de cábala, ortodoxia, Talmud, Mishnah, Midrash, Zohar, paganismo, protestantismo, entre otras corrientes religiosas, y no tienen la suficiente prudencia de al menos leer adecuadamente el libro sagrado y la cultura hebrea y la cultura judía para saber lo que se debe enseñar. El sincretismo religioso que se está practicando en la Keilah está apagando la fe obediente de muchos. Son muchas las iglesias en las que se está enseñando, por ejemplo, que la clave para un Shabbat significativo es que no se debe sentir como cualquier otro día. Dicen ellos que en el Shabbat se debe crear un ambiente especial, vestirse con nuestras ropas más lindas, preparar la comida especial o preferida, deshacerse de las distracciones externas. No debe haber televisión, no debe haber radio, no deben haber películas, nada de teléfono, para poder alcanzar, dicen ellos, la dimensión del Shabbat. Es algo así como convertirse en idólatras del día de reposo. Lo magnifican más que al Mesías, que es el Señor del Shabbat. Parece que se olvidan que quien santifica el Shabbat es el Señor, el Adón Yahshua, y a quien se debe adorar en el Shabbat es el Adón, al Señor del cielo y de la tierra, Yahshua. Casi en todas las congregaciones se dan unos pasos estrictos que se deben seguir en Shabbat. Es como un ceder de Shabbat. En otras iglesias se dan otras normas distintas. Eso depende de la orientación doctrinal judaica o protestante o mesiánica que se siga en cada comunidad religiosa. Cuando llega el día de Shabbat lo llaman Cábala, Cábala Shabbat, que eso traduce llegada o inicio del Shabbat. Inician las actividades del Shabbat con un encendido de velas. Es lo primero que hacen. Y es algo que no tiene fundamento en la Biblia. Además que vulnera la misma ordenanza de no encender fuego en Shabbat. Para los judaizantes, la imagen de una mujer encendiendo las velas de Shabbat es un eterno símbolo del judaísmo. Es bien claro que los mesiánicos que hacen ese ritual desconocen el origen del encendido de las velas y sus rituales cabalistas o místicos sin fundamento en la palabra de Dios. Muéstrenme en la Torah donde aparece el encendido de velas, no aparece. Pura takanot rabínica. Después del encendido de las velas pasan al servicio de la noche. Las melodías de los rezos de Kabbalah Shabbat le dan la bienvenida al Shabbat, no al Señor del Shabbat. Esa bienvenida al Shabbat con mucha y profunda reverencia, con mucha alegría, en vez de darle la bienvenida al Espíritu Santo de Dios y a Yahshua, el rabino de rabinos. Todos sus rituales y las ceremonias van dirigidos hacia el día de Shabbat, aunque entonan alabanzas al Creador Santo bendito. Luego después de eso, hacen el Shalom Aleichem, o Shalom Aleichem. Cuando se sientan en la mesa de Shabbat, cantan Shalom Aleichem. Con esa canción, según la costumbre judía, le dan la bienvenida a los ángeles que, según ellos, escoltan a las personas hasta su casa desde la sinagoga, mientras buscan su bendición para un buen Shabbat. Nosotros, los estudiosos de las raíces hebreas, seguidores de la Adón Yahshua HaMashiach, sabemos que los malajim, los ángeles del cielo, son espíritus ministradores, ordenados por el Eterno para nuestra ayuda y siempre están ahí, a nuestro lado. Ellos no se desaparecen entre semana y aparecen en Shabbat. Eso es puro misticismo. El libro de Hebreos dice, no son ellos, los ángeles, simplemente espíritus que sirven, enviados a socorrer a aquellos a quien Yahweh salvará. No son ellos así, espíritus ministradores. Lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 14. Luego hacen el Esher Halil. El Esher Halil o Halil
Es una canción que alaba a la mujer judía temerosa de Dios. El Shabbat es también comparado con una novia o con una reina. Así que la canción es una alabanza de Shabbat, traído del Talmud, de la Cábala. En el catolicismo cambian este ritual por canciones a la Virgen María, que llaman ellos, o a la Reina del Cielo, que también la rechaza Jeremías en el capítulo 44. Luego, en Shabbat hacen la bendición de los hijos. Justo antes del Kiddush, los padres de familia bendicen a sus hijos para que sigan con salud y con fortaleza el camino de sus venerables ancestros. Así es. Nosotros ya sabemos que los judíos y los cabalistas, que son los que se han inventado todos estos rituales, no creen en el Brit Hadashah ni en Yahshua. Utilizan unos rezos y unas berajot, unas bendiciones que son hasta peligrosos en cierta forma en la vida espiritual. Son decretos en contra de los hijos, porque, porque oran en sus sinagogas diciendo que sus hijos y que sus hijas y que sus esposas y que sus madres y padres y los demás miembros de su familia sean iguales a otros seres humanos. Las mujeres dicen que sean iguales a Sara, a Raquel, a Rebeca y a Lea. Y los varones que sean iguales a Efraín y a Manasés. Esto es un tremendo error que se les puede aceptar a los hermanos judíos, porque no han creído en Yahshua, ni en el evangelio que predicó Yahshua, ni en los apóstoles, ni en los profetas que hablaron del Mesías. Además, esa es su cultura y su religión, y a ellos se les perdonará, pero eso no se le acepta ni se concibe en un cristiano, en un mesiánico, que tiene mejores promesas en Yahshua HaMashiach, al que conocen como Jesucristo, y que han conocido la verdad de las buenas nuevas de la salvación, el Besorá. Cuando un padre de familia como cabeza y sacerdote de su casa y de su familia, y una madre como ayuda idónea de ese sacerdote, le dicen a los varones hijos y a las mujeres hijas de su casa, que todos ellos sean iguales a otros seres humanos que tuvieron pecado, que fueron imperfectos, que peleaban entre ellos y tenían rivalidades, que cayeron en desobediencia, que también tuvieron que esperar la manifestación del Mesías y su evangelio de salvación en este mundo, solo por imitar las costumbres judías y por mera ignorancia, pues sencillamente están decretando en contra de sus hijos una tremenda manifestación legal que los aleja de Yahshua y los sumerge en un terreno minado muy peligroso, que los puede conducir al error y a la confusión, donde a Satán es el que cobra derecho legal sobre su casa y sobre su familia, porque están diciendo que sus hijos y sus hijas sean iguales a seres humanos, a Lea, a Raquel, a seres humanos. Yahshua dijo, cuídate, que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Nosotros debemos bendecir a nuestros hijos, a nuestras esposas y a los demás familiares tal y como se ordena a los hijos de obediencia, a los hijos de Dios. Para todos nosotros ha brillado una gran luz, caminemos en ella. Nuestra bendición no debe ser como lo hacen nuestros hermanos judíos. Yahshua nos dejó esta enseñanza a través de Shaulo. Cómo son y cómo deben ser las bendiciones de nosotros, los estudiosos de las raíces hebreas, los seguidores del Adón Yahshua, para nuestros hijos. El libro de Efesios claramente dice, alabado sea Yahweh, Padre de nuestro Señor y Salvador Yahshua HaMashiach, quien en el Mesías nos ha bendecido con toda bendición en el Espíritu en el cielo. Vean ustedes las palabras tremendas, promesas proféticas incomparables. En el Mesías, dice la Escritura, Él nos escogió con amor antes de la creación del universo para ser kadoshim y sin defectos en su presencia. Vean, Él determinó de antemano que por medio de Yahshua HaMashiach nosotros fuéramos sus hijos de acuerdo con su voluntad y con su propósito. Bendito sea Yahweh por siempre. Léanlo allá en el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículos del 3 al 5.
Estas sí son las palabras de bendición propicias para nuestras mujeres e hijos en Shabbat y en cualquier otro día de la semana, no solo en Shabbat. Existe una oración escrita en la Torá y con la cual podemos también bendecir a nuestros hijos y podemos repetirla porque es ordenada por el mismo Dios, Elohim, y es perfecta. Es conocida como la oración sacerdotal. Yahweh, cuando Elohim le ordenó a Moisés, háblele a Aarón y a los hijos y diles que así es como ustedes deben bendecir a los hijos de Israel. Llevarejeja Yahweh Beishmereja, que Yahweh te bendiga y te guarde. Yaer Panabeleja Bishumeja, que Yahweh haga su rostro resplandecer sobre usted y sobre toda su casa y su familia y le muestre su favor. Yisá Panabeleja Beyasen Leja Shalom, que Yahweh levante su rostro hacia ti y te dé Shalom. Yahshua dijo, mi Shalom les dejo, mi Shalom les doy. Yo no doy mi Shalom como la da el mundo. Por eso que la Shalom de Yahshua sea la que nos llena, la que nos arropa, la que nos cobija, que sea nuestra Shekinah. Dice la palabra que de ese modo nosotros pondremos a Elohim sobre nosotros y Él pondrá su nombre sobre los hijos de Israel para que Él nos bendiga. Está ahí escrita en el libro de Números, en el capítulo 6, versículos del 22 al 27. Observen ustedes la parte final de esta oración. Dice ahí, si así lo hacen, el mismo Yahweh nos bendecirá a nosotros, a nuestros hijos y a nuestras esposas. Aleluya. Son muchos los versos del Tanakh que nos hablan de las más grandes y deliciosas promesas de salvación y renovación espiritual. Métaselas allá en su corazón con letra de fuego grande, gigante, allá en su mente. Escríbalas en su corazón, que no se le borren nunca. Bendito sea Yahweh por siempre. Alabado sea su nombre. Pero sigamos mirando, así como por encima del orden que se sigue en Shabbat, estoy poniéndolo como ejemplo, de ritualismo, de religiosidad, el orden que se sigue en Shabbat en las congregaciones mesiánicas imitadoras del judaísmo religioso. Después del encendido de las velas del servicio y después de cantar el Shalom Alejem y hacer el Shehalil y la bendición de los hijos y las mujeres, siguen con el Kiddush. Todos se ponen de pie mientras el ministro, al que llaman conductor, porque ellos no creen en los ministros mesiánicos dejados por Yahshua, este conductor sostiene una copa llena de vino, de jugo, de uva, para santificar el Shabbat, recordando que en 6 días Elohim creó el cielo y la tierra y en Shabbat él descansó. Ellos creen que al recitar el Kiddush no se eleva solamente a la copa de vino, sino el día de Shabbat en sí mismo. Después siguen con el lavado de manos. Los judíos y todos los que imitan esta religión del judaísmo se lavan las manos para purificarse antes de comer el pan. Los sacerdotes católicos cuando celebran la misa también hacen lo mismo. Los mesiánicos debemos saber que ya hemos sido purificados de una vez y para siempre por la sangre del Cordero y no necesitamos más ritos de purificación. Incluso Yahshua los corrigió. Alabado sea Yahweh, alabado sea su Hijo bendito Yahshua Hamashiach. Yahweh quien nos da salvación. Yahshua nuestro Salvador. Gloria a ti, oh Abacados. Seguidamente ellos comparten 2 halot, a las que llaman hamotzi. Son 2 panes que hacen en forma de trenza. Los ponen en una tabla o en un plato que les recuerda, ellos dicen, les recuerda a los hermanos judíos la doble porción de maná que caía del cielo cada viernes, mientras los judíos estaban en el desierto. A ese pan le ponen sal, le echan sal así por encima, porque ellos dicen que eso simboliza que es un momento que durará para toda la eternidad. Nosotros los mesiánicos debemos partir del pan, como lo enseña Saulo en Primera de Corintios, como lo enseñan los evangelistas, sin añadiduras. Así participamos del pan y del fruto de la vid. Luego
los hermanos Yahudín y los que los imitan pasan a la comida festiva. Es una comida tradicional de viernes en la noche. Yo pienso que si alguna congregación mesiánica quiere compartir alguna comida, que lo hagan con libertad y por integración, como hermandad, unidos por el Espíritu de Dios y no por ritualismo. En ese momento hacen la lectura de la palabra de la Torá, por lo que es conocido como Dabar Torá, literalmente una palabra de la Torá. Dicen nuestros hermanos judíos que el Dabar Torá es lo que realmente separa a la mesa de Shabbat de cualquier otra cena entretenida, y yo creo que eso sí es verdad, porque no es cualquier cena, es una cena especial de Shabbat. Los seguidores del Mesías de Israel debemos saber que lo que nos separa de su mesa es el Evangelio de la salvación con respecto a las buenas noticias. Ellos por el Evangelio son enemigos de todos nosotros por causa del Evangelio de Mashiach. Pero con respecto a ser escogidos, ellos son amados por causa de los patriarcas. Bendito sea Yahweh en sus promesas perfectas. Después de todo lo que hacen, entonces pasan ahí sí a las canciones. Los sabios judíos dicen que el cantar es una expresión del alma emocionada. Para ellos el canto los relaja y los acerca, según ellos, a la experiencia del Shabbat. Para nosotros, los cantos son expresiones de alabanza al Creador y al Mesías, con los cuales los adoramos, los glorificamos y los exaltamos. No le cantamos al Shabbat, sino al Creador y Señor del Shabbat. Bendito sea su nombre. Y ellos entonces finalizan con la bendición después de la comida. Al finalizar la cena de Shabbat, agradecen a Dios recitando la bendición después de la comida. Se preparan lavándose los dedos con agua. Y ese rito ellos le tienen un nombre, el Ma'im Aharonim. Usualmente se pasa alrededor de la mesa, ¿sí? Los seguidores del Mesías le damos las gracias a Dios en todo momento que recibimos alimentos. Todos estos actos rituales y ceremoniales son propios del judaísmo religioso, hermanos, pero están siendo repetidos por los actuales mesiánicos, quienes pareciera que no han entendido que todos estos actos costumbristas religiosos no salvan. Nosotros tenemos unas promesas mejores, alabado sea Yahweh, bendito sea su nombre, aleluya. Qué bueno es saber que la asamblea Kadoshim, comprada por el sacrificio y la sangre del Cordero Elohim, tenga conocimiento y actúe con verdadera conciencia de lo que está haciendo y no con una venda espiritual que los entumece. Que todos sepan que si practican todas estas cosas, esas costumbres y esos ritos, se podrá ver y sentir muy bonito desde las emociones de la carne, sí es verdad, pero de ahí no pasa. La vida espiritual delante del Eterno es mucho más importante que todas las repeticiones que se hagan en las iglesias. Es más, hay personas que ni siquiera conocen del Shabbat, que incluso todavía ni lo celebran y pasan unos Shabbat mejores que todos los demás. Bendito y alabado sea el Abacados y su amado Hijo, nuestro Adón y Salvador Yahshua Hamashiach. Padre, toda Rabá te damos, toda la cabot, toda la exaltación, toda la honra, la gloria. Bendito sea por siempre el gran Rey. Exaltamos tu nombre, Abacados, y te pedimos que nos llenes cada día de tu presencia santa y divina, gran Rey, que podamos vivir conforme a tus mandamientos, a tus ordenanzas, a tus preceptos, a tu dabar, a tu palabra, llenos de la presencia divina del Espíritu Santo de Dios. Beshen Yahshua Hamashiach, amén, amén y amén. Mis amados, la prédica de hoy, esta enseñanza ha finalizado. Les deseo que tengan un Shabbat lleno de grande bendición. Nos veremos el próximo viernes en Shabbat para una nueva enseñanza. Permítanme impartir la bendición que la Torah nos tiene reservados para todos los israelitas del mundo, tal y como nosotros lo acabamos de ver. Si usted desea, recíbala, que es para todos nosotros el pueblo de Elohim. Llevarejeja Yahweh Beishmereja, Yael Yahweh Panabeleja Bishumeja, Yisha Yahweh Panabeleja Beyasem Leja Shalom. Que Yahweh le bendiga y le guarde a usted, a su casa, a su familia y a la mía y a mí también.
que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre usted, sobre su casa, sobre su familia, sobre todos nosotros como pueblo Kadoshim apartado para Elohim, que Yahweh tenga de todos nosotros rajen, misericordia, que es infinita y su gran amor permanece para siempre, que Yahweh nos muestre a ustedes y a mí su rostro y ponga en cada uno de nosotros la shalom, la paz de Yahshua, que sobrepasa todo entendimiento humano, que seamos todos guardados bajo la Shekinah de su Ruach HaKodesh, y seamos siempre preservados para la eternidad, y sean nuestros nombres guardados en el libro de la vida para la eternidad. Dice el libro sagrado, Besamuj el Shemi al Benei Israel Bahamí Abarahem, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Shalom Ubrahot, mis amados hermanos, Shabbat Shalom para todos, mil y mil y mil bendiciones. Vienen tiempos difíciles, pero guardados bajo el poder del Altísimo, siempre vamos a estar preservados. Bendiciones para todos, Shalom, Shalom, Shalom. Bendiciones.